Trabajadores de salud mental, ¿qué trastorno o caso los hizo temblar de miedo? Los sociópatas. Especialmente los que son inteligentes y tienen rasgos antisociales muy marcados. Nada, y digo nada, me da más miedo que eso. Y para aclarar, no es solo por lo que pueden hacer. Personas bajo el efecto de drogas o con episodios graves de paranoia también pueden volverse impredecibles y causar mucho daño. Además, muchas personas con rasgos antisociales intentan mantenerse fuera de la cárcel o evitar problemas, así que no se comportan como en las películas de terror. Lo que realmente me inquieta es otra cosa. Se ven como nosotros. En la mayoría de los aspectos se comportan como nosotros. Pero parece faltarles algo fundamental que, al menos para mí, es lo que nos hace humanos. La mayoría de las personas organizamos nuestra vida alrededor de los demás. Buscamos amistad, familia, afecto, respeto, amor. Queremos compartir nuestra vida y cuidar de otros. Nuestros objetivos y decisiones suelen estar conectados con quienes nos rodean, con nuestro grupo, por decirlo de alguna manera. Eso se ve en todo tipo de situaciones. Una persona que está pasando hambre puede compartir su comida con alguien que está aún peor. Un guardia duro puede sentir empatía por un prisionero joven o anciano. Incluso en tiempos de guerra hay casos de enemigos que se ayudan entre sí para evitar más dolor o muerte. Pero para algunos sociópatas la vida parece funcionar de otra manera. Para ellos puede sentirse más como un juego. Un juego en el que los demás ni siquiera saben cuáles son las reglas. Y aunque creas que vas ganando, pueden cambiar esas reglas en cualquier momento. En ese marco mental, casi nada está completamente fuera de los límites, a menos que interfiera con sus propios objetivos. La idea de dañar a alguien puede cruzar por su mente, pero a veces simplemente no lo hacen porque podría arruinar otros planes que consideran más útiles para ellos. Lo inquietante es que, cuando sí deciden hacer algo, lo hacen sin el tipo de freno emocional que la mayoría de las personas tiene. Y tú nunca sabes exactamente qué podría desencadenarlo. Por eso, cuando te sientas con alguien así, lo entrevistas o intentas tratarlo, a veces aparece una sensación muy extraña en el estómago. Como un impulso instintivo de levantarte e irte de ahí, aunque tu mente racional te diga que no hay ninguna evidencia clara de peligro inmediato. Tu cerebro intenta entender esa sensación. En mi caso, a veces se siente como una especie de incomodidad o timidez repentina. Pero yo no soy una persona tímida. Es más bien como si tu instinto estuviera reaccionando a algo que tu mente todavía no logra explicar del todo. Uno de mis pacientes pasó de estar completamente normal un día a empezar a escuchar cosas que no estaban ahí al día siguiente. De pronto tenía miedo todo el tiempo, comenzó a dejar de hablar poco a poco, entraba en estados de estupor, mostraba comportamientos extraños que nunca había tenido antes y era incapaz de realizar tareas simples, como beber de una taza. Con el paso de los días se volvió cada vez más silencioso, ansioso y confundido. Su cuerpo también empezó a ponerse rígido. En un punto llegó a caminar en círculos dentro de su habitación durante largos periodos, te llamaba con nombres raros y podía pasar días enteros sin dormir. Durante 2 semanas enteras luchamos para que este chico recibiera ayuda profesional. Finalmente logramos que lo ingresaran en el hospital. Allí descubrieron que tenía catatonía, un síndrome neuropsiquiátrico bastante complejo que altera gravemente la forma en que funciona el cerebro. Los médicos nos dijeron que, cuando finalmente llegó al hospital, en realidad estaba muy cerca de morir. Necesitó meses de diferentes terapias y tratamientos antes de poder mejorar. No soy trabajador de salud mental, pero trabajo en algo relacionado. Estaba trabajando en un refugio para personas sin hogar y uno de los hombres que se quedaba con nosotros sufría de esquizofrenia. Sus médicos y proveedores de atención médica estaban cambiándole constantemente los medicamentos, lo pasaban de uno a otro, o a veces ni siquiera le entregaban sus recetas a tiempo. Su estado empezó a deteriorarse rápidamente. Entró en una espiral muy fuerte,
robó un cuchillo de la cocina y se cortó las muñecas en su cama. Sobrevivió, pero fue una situación realmente impactante. Las personas que dormían en las camas cercanas dijeron que lo escucharon discutiendo consigo mismo. Decía cosas como, no voy a lastimar a estas personas, no puedes obligarme. Ellos sentían que lo que hizo fue una forma de protegerlos de algo que estaba pasando dentro de su mente. Fue algo realmente aterrador, pero también profundamente triste. Era un hombre muy amable. Merecía algo mucho mejor que todo lo que le tocó vivir. Antes trabajaba como clínico en una cárcel. Un día me tocó realizar una evaluación de riesgo de suicidio a un joven que había sido acusado de estrangular a su madre. La primera vez que hablé con él fue a través de la puerta de su celda. Me contó que tenía alucinaciones auditivas de tipo imperativo, es decir, voces que le ordenaban hacer cosas, en su caso lastimar a otras personas. Al día siguiente lo evalué justo afuera de su celda, cuando regresaba del tribunal. Había un oficial presente. En ese momento parecía bastante lúcido y optimista. Sabía perfectamente lo que había pasado en la audiencia y me dijo que su tía iba a pagar la fianza para sacarlo. A mitad de la conversación noté que algo cambió en su comportamiento. En ese momento no me di cuenta conscientemente, pero después, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se ve que yo di un paso hacia atrás casi por instinto. De repente se lanzó directamente hacia mi cuello. Yo salí corriendo por el pasillo. Él corrió en dirección contraria y el oficial lo derribó y lo inmovilizó. Pero sus ojos, todavía me persiguen. Antes trabajaba en una escuela especializada para estudiantes con discapacidades severas. Tenía alumnos de todas las edades. Había un estudiante en particular que podía volverse extremadamente violento. Yo sospechaba que todavía había algunos diagnósticos que no se le habían hecho. Además, era un chico muy grande, medía alrededor de 1,83 m y pesaba unos 113 kilogramos. Y era muy fuerte. Lo curioso es que también era muy cariñoso. A veces se acercaba simplemente para abrazarte o apoyaba la cabeza en tu hombro. En la escuela teníamos unas colchonetas grandes, rojas, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Las usábamos cuando algún estudiante se ponía violento, para protegerlos a ellos, a los otros estudiantes y también a nosotros. Un día se acercó a mí y me entregó una de esas colchonetas. Yo empecé a apoyarla contra la pared, pero él la agarró de nuevo y me la volvió a dar. Luego golpeó suavemente el borde superior con la mano, como señalándola. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y miraba al suelo. Cuando levantó la mirada unos segundos después, algo había cambiado. Tenía lo que yo solo puedo describir como ojos de tiburón. Ya no parecía él. Lo siguiente que recuerdo es que estaba luchando contra los 113 kilogramos de peso de ese chico. Intentaba arañarme, morderme, patearme, golpearme, cualquier cosa que pudiera hacer. También intentaba atacar a otros estudiantes. Me alegra que la adrenalina haya entrado en acción, porque honestamente no sé cómo logramos manejar la situación. Aquello duró unos 10 minutos. De pronto se sentó en el suelo y empezó a llorar. Cuando levantó la cara otra vez, sus bonitos ojos marrones habían regresado. Sentí una enorme impotencia por él. Era en su mayoría no verbal y tenía un funcionamiento cognitivo muy bajo. Tuvo varios episodios como ese. Sus ojos siempre se oscurecían y empezaba a golpear el suelo con los puños, como un gorila. Era aterrador. Algunos días sentíamos, literalmente, que estábamos intentando contener a un enorme gorila espalda plateada. Los episodios duraban un buen rato y luego, de repente, él simplemente se sentaba y comenzaba a llorar. Yo solía trabajar en algo muy parecido. Mi carga de casos estaba compuesta completamente por agresores sexuales violentos que estaban siendo evaluados para determinar su nivel de riesgo y si podían ser liberados. Puedo entender perfectamente lo que describes.
Hay personas que tienen una forma de hacer que te relajes un poco, de bajar la guardia, y de repente aparece el depredador. Es realmente aterrador. Trabajando en ese puesto, y luego también fuera de ese entorno, vi lo que para mí es la única prueba que necesitaré de que existe el trastorno de identidad disociativo. Un trastorno mental en el que una persona puede presentar múltiples identidades o estados de personalidad distintos que toman el control en diferentes momentos. Ver cómo la personalidad principal literalmente desaparece mientras otra toma el control es tan inquietante como fascinante. Tu comentario sobre ese cambio repentino en el comportamiento me recordó una experiencia en particular. Yo tenía una muy buena relación con uno de los internos. Estaba a punto de firmar los documentos para recomendar que lo trasladaran a un nivel de supervisión más bajo dentro de la prisión, lo que significaba más libertades para él. Mientras hablábamos sobre eso y sobre los comportamientos que tendría que mantener para conservar esos privilegios, sus pupilas se dilataron de forma extrema, hasta el punto de que apenas se podía ver el iris de sus ojos. Luego se contrajeron hasta quedar como pequeños puntos. Al mismo tiempo, su postura y su expresión facial cambiaron por completo. Su voz tenía una entonación distinta y, de repente, se volvió extremadamente agresivo y acusador. Hablaba escupiendo mientras lo hacía, y todo el tiempo se refería a sí mismo en tercera persona, muy ofendido de que nosotros tuviéramos cualquier tipo de expectativa sobre él. Una de mis amigas cercanas tiene el caso más severo de trastorno obsesivo-compulsivo que he visto en mi vida. No es que haya conocido a muchas personas gravemente afectadas por este trastorno, pero lo suyo es realmente extremo. Toda su vida gira alrededor de sus compulsiones y tiene muchísimas, además de ser muy complejas. Tiene un ritual que debe completar todos los días sin excepción. Ese ritual implica ir a un lugar específico y repetir ciertos comportamientos para evitar que su madre muera. Ella sabe que es algo irracional y extraño, pero aún así siente que tiene que hacerlo. También tiene un problema muy fuerte con ciertos números. No puede ver números repetidos en grupos de 3 que considere malos. Por ejemplo, si ve una placa de vehículo con el número 111, se queda completamente bloqueada. Para poder anular esos números, necesita encontrar otros 3 números repetidos que para ella sean buenos. También hay ciertas palabras que no puedes decir cerca de ella porque pueden desencadenar sus compulsiones. Si alguien dice una de esas palabras, necesita que se diga otra palabra específica para cancelar la anterior. Estos son solo algunos ejemplos, pero en realidad tiene muchísimos rituales y reglas. Hace tiempo ocurrió algo, no recuerdo exactamente qué fue, que activó muy fuertemente su trastorno obsesivo-compulsivo. Desde entonces no quiere ver a sus sobrinas, a las que antes cuidaba todos los días, porque siente que algo malo podría pasarles. Lleva años intentando encontrar una manera de deshacer ese detonante, pero no lo ha logrado. Ya han pasado alrededor de 3 años. Su vida está completamente dominada por el trastorno. No puede trabajar, no puede ver ni hablar con ciertas personas, no puede conducir y muchas veces ni siquiera puede ducharse con normalidad. Es desgarrador verlo. Y lo más triste es que ella es una de las personas más amables e inteligentes que conozco. Es plenamente consciente de que todo lo que hace parece extraño y completamente ilógico, pero aún así no puede detenerlo. Trabajé en ese campo hace más de 30 años. Creo que lo más aterrador que vi fue, en realidad, lo que terminó rompiéndome y me hizo dejar el trabajo. Yo trabajaba en el Servicio de Protección Infantil, una institución encargada de investigar y proteger a menores en situaciones de abuso o negligencia. Nos asignaron un caso en el que una persona seguía adoptando niños y luego los maltrataba. La situación era tan grave que los propios niños también empezaban a maltratarse entre ellos. Fue un caso extremadamente duro. Casi todas las personas que trabajaron en esa investigación terminaron dejando esa profesión. Simplemente fue demasiado para el alma. Hoy en día ya no trabajo en eso. Ahora horneo galletas.
Las alucinaciones auditivas pueden ser realmente aterradoras. Yo trabajaba en una unidad psiquiátrica de hospitalización. Como suele pasar en muchos lugares, casi siempre estábamos cortos de personal. A la hora del almuerzo los pacientes tenían que ser acompañados por el personal hasta el comedor. Ese día 11 pacientes iban al comedor y 3 debían quedarse en la unidad porque tenían restricciones para salir. 2 de ellos estaban concentrados viendo televisión en la sala común. El tercero caminaba de un lado a otro esperando que le llevaran su bandeja de comida a la unidad. Solo teníamos 2 asistentes disponibles para acompañar al grupo al comedor, que además era el mínimo requerido. Me preguntaron si yo, como enfermera, podía quedarme vigilando a los 3 pacientes que permanecían en la unidad mientras ellos llevaban al resto a comer. Una de las asistentes regresaría enseguida con las bandejas de los que se quedaban. Acepté, porque ya lo había hecho antes. El paciente que caminaba esperando su comida comenzó a ponerse inquieto. Yo sabía que fumaba, así que lo llevé al patio para que pudiera fumar un cigarrillo. Me quedé de pie en la puerta para poder verlo a él y también vigilar a los otros 2 pacientes en la sala. Mientras fumaba estuvimos conversando tranquilamente. Hablábamos del clima, de sus zapatos, de un partido que había visto recientemente. De repente dejó de hablar. También dejó de fumar. Le pregunté si estaba bien. Asintió lentamente con la cabeza y, casi en un susurro, dijo, «Estoy escuchando esa voz otra vez». Lo llamé por su nombre y le pregunté qué estaba diciendo la voz. Él susurró, «Me está diciendo que te destroce la cara». Lo más aterrador fue lo calmado y suave que lo dijo. Volví a llamarlo por su nombre y le dije con calma, «Tienes que ser fuerte y luchar contra esa voz. No quieres que te meta en problemas. Termina tranquilamente el cigarrillo que te di y en cualquier momento llegará tu comida». Pareció una eternidad hasta que regresó la asistente. Durante todo ese tiempo el paciente no apartó los ojos de mi cara. Yo tenía 36 años, medía aproximadamente 1,65 m y pesaba unos 56 kilogramos. Intenté, con disimulo, ir poniendo un poco más de distancia entre nosotros mientras seguía hablándole tranquilamente sobre cosas cotidianas. Cuando finalmente volvió la asistente, pude explicarle rápidamente la situación y pedimos refuerzos para la unidad. Esa fue la única vez en mi carrera en la que fui al baño del personal y me puse a llorar desconsoladamente. Ese paciente tenía un largo historial de agresiones físicas y estallidos repentinos. En realidad no era mi paciente, toda la unidad estaba compuesta por hombres con antecedentes de violencia física y resistencia al tratamiento. Cuando trabajas con personas así durante mucho tiempo, te acostumbras y a veces olvidas lo peligroso que puede ser realmente. Afortunadamente en ese momento no pasó nada. Pero cuando regresé para mi siguiente turno me dijeron que ese mismo paciente había atacado a 2 asistentes hombres y a una trabajadora social. Así que, pensándolo bien, probablemente tuve mucha suerte ese día. Las voces en la cabeza son algo muy real para algunas personas. He visto a hombres adultos sentados, llorando y sujetándose la cabeza mientras suplican que alguien haga que las voces se detengan. Un niño de 10 años llegó a nuestro centro residencial de tratamiento. A simple vista parecía completamente normal, inteligencia promedio o incluso por encima del promedio, buena apariencia, una personalidad tranquila. Si lo hubieras visto en la escuela de tu hijo, probablemente no habrías pensado nada extraño de él. Fue enviado a nuestro centro después de un incidente muy grave en su casa. En un momento determinado escondió a su media hermana, que era apenas un bebé, dentro de un congelador tipo cofre y luego se negó a decirle a sus padres dónde estaba. Afortunadamente la encontraron rápidamente y no sufrió daño. Lo inquietante fue su reacción durante todo el tiempo que la familia la estaba buscando. Mientras los adultos recorrían la casa desesperados, llamándolo y suplicándole que dijera dónde estaba la bebé, él permanecía sentado con calma, negándose a hablar y con una pequeña sonrisa en el rostro. No había antecedentes claros de maltrato,
negligencia, lesiones en la cabeza ni complicaciones médicas que explicaran su comportamiento. Cuando los profesionales le preguntaron por qué lo había hecho, respondió simplemente, porque podía. Dijo que le había gustado ver el miedo en las caras de su padre y su madrastra. Más adelante también tuvo comportamientos muy graves con otro niño más pequeño que compartía habitación en la institución. Además lo intimidaba constantemente, diciéndole que si contaba algo le pasaría algo terrible a su familia. Después de ese episodio, un juez dio a los padres dos opciones legales relacionadas con cómo se registraría el caso en el sistema judicial. Finalmente decidieron que su perfil genético quedara registrado en una base de datos oficial. A veces todavía reviso las noticias por si algún día aparece su nombre. En 20 años de trabajo fue, sin duda, el niño más inquietante con el que me tocó tratar. Había trabajado con muchos menores con problemas muy serios, niños extremadamente enojados, con conductas violentas, con episodios de desconexión emocional o que atacaban a otros con frecuencia. Pero en casi todos esos casos había alguna explicación clara detrás, historias de abuso muy intenso, abandono, lesiones cerebrales, trastornos del desarrollo o situaciones familiares muy difíciles. Con este niño era distinto. Tenía una manera de comportarse encantadora frente a los adultos, como si fuera un niño completamente normal, pero al mismo tiempo había algo muy oscuro que aparecía cuando nadie estaba mirando. No sé exactamente en qué categoría entraría esto, pero es una historia que contaba mi abuela. Ella trabajó como conserje en un lugar llamado Hospital Mental Bayview antes de empezar a trabajar para SARP, un sistema de atención médica. En los años 70 era un lugar donde personas de todas las edades eran dejadas por sus familias y pasaban a quedar bajo la tutela del Estado. Mi abuela hablaba de un niño que, según decía, no debía tener más de 9 o 10 años cuando llegó. Había sufrido maltrato físico antes de ingresar. Algunos pacientes tenían habitaciones individuales y no tenían permiso para salir a las áreas comunes durante el día. Cada vez que mi abuela tenía que limpiar esas habitaciones, primero debía esperar a que un guardia asegurara al paciente para poder entrar con seguridad. Ese niño siempre hablaba con ella de una manera muy dulce. Le preguntaba cómo había estado su día, le decía cosas como que era su persona favorita en todo el lugar. Mi abuela contaba que muchas veces llegaba a casa y lloraba pensando en él. Un día, mientras esperaba a que llegara el guardia para poder entrar a limpiar, el niño le dijo con entusiasmo: «Hola, señora Sue. Creo que hoy me voy a casa». Cuando el guardia entró para asegurarlo y permitir que ella limpiara la habitación, el niño lo atacó de repente con un lápiz. Lo hirió en la mejilla y en el brazo antes de que el guardia lograra controlarlo. Después se supo que el niño había convencido a otro empleado para que le diera papel y un lápiz, supuestamente para dibujar. En realidad, había afilado el lápiz hasta dejarlo en punta y había estado esperando el momento adecuado. Mi abuela decía que lo que más la asustó no fue el ataque en sí. Lo que realmente la perturbó fue ver cómo ese niño podía pasar, en cuestión de segundos, de parecer un niño dulce y tranquilo a intentar herir a alguien. Después de ese incidente, le costó mucho volver a confiar en las personas. El pirómano. Soy clínico licenciado. Antes de contar esto quiero aclarar algo, fue un caso único. He tratado literalmente a cientos de personas con enfermedades mentales graves y persistentes y nunca volví a encontrar a alguien tan inestable ni antes ni después. Mi especialidad es crisis, trauma y trastornos mentales severos. La gran mayoría de mis pacientes no son peligrosos ni dan miedo. Son personas con una enfermedad que, cuando reciben tratamiento, pueden vivir de forma muy similar a cualquier otra persona. Pero este caso fue distinto. Debido al cierre de una gran institución donde estaban internadas personas declaradas no culpables por razón de enfermedad mental, me pidieron revisar y evaluar a una paciente que estaba programada para reintegrarse a la comunidad.
Esto significaba trasladarla de una instalación de máxima seguridad a una casa supervisada después de más de 20 años. Me enviaron más de 200 páginas de notas psiquiátricas antes de evaluarla en persona. Después de leer todo y hablar con ella cara a cara, quedé completamente aterrorizado. Según los registros, su historia comenzaba cuando tenía 15 años. Sus padres murieron en un incendio en la casa familiar. Nadie supo nunca exactamente qué causó el fuego y se determinó como un accidente. Ella tenía un hermano mayor que estaba en la universidad en ese momento y quedó bajo su custodia para terminar la escuela secundaria. Meses después comenzaron los primeros síntomas psiquiátricos. En los registros se describía el inicio de esquizofrenia, pero no se parecía a nada que yo hubiera visto antes. Ella empezó a creer que su hermano era un asesino en serie. Intentó matarlo prendiendo fuego a su cama mientras dormía. Él la descubrió a tiempo y sobrevivió. Fue su primera hospitalización. La diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, le recetaron antipsicóticos y la devolvieron a la custodia de su hermano. Menos de 2 semanas después volvió a intentarlo. Esta vez incendió toda la casa. Fue acusada de intento de asesinato e incendio provocado. El tribunal determinó que no era culpable por razón de enfermedad mental y fue internada en una institución psiquiátrica de máxima seguridad bajo la tutela de su hermano. Permaneció allí 25 años. Ahora tenía 42. La institución estaba cerrando y el Estado pidió revisar todos los casos para evaluar si podían ser trasladados a viviendas supervisadas en la comunidad. Porque no había suficientes camas para mantener a todos los pacientes en unidades cerradas. Durante esos 25 años había intentado provocar incendios, cometer homicidio o suicidarse al menos 50 veces, incluso estando hospitalizada y medicada. Los reportes eran realmente perturbadores. El peor caso describía a una enfermera que quedó desfigurada después de que la paciente la atacara con un clip metálico que había caído de unos documentos. Durante los últimos 5 años había logrado mantenerse estable gracias a un régimen de medicación extremadamente delicado diseñado por su psiquiatra. No había tenido intentos en ese periodo. El propio hermano llevó el caso a los tribunales para intentar evitar que la trasladaran. Insistía en que debía permanecer en la unidad de seguridad por su historial. Perdió el caso. Con una orden judicial en la mano, tuvimos que iniciar el proceso de reintegración. Pasamos semanas preparándolo todo con extremo cuidado. Se creó un equipo especializado para ella. La casa supervisada fue evaluada varias veces. Se establecieron protocolos muy estrictos para que su medicación y su rutina diaria se mantuvieran exactamente iguales. Nuestro equipo se reuniría con ella 3 veces al día durante el primer mes. El primer día salió bien. El segundo día, una enfermera olvidó accidentalmente administrarle uno de los medicamentos. Esto lo descubrimos más tarde al revisar los registros. Ese mismo día la paciente prendió fuego a la cocina de la casa supervisada. El incendio destruyó el edificio. Cuando llegaron los bomberos, atacó a 3 personas con un tenedor. Nadie murió, pero ese fue el final del intento de reintegración. De forma casi milagrosa se liberó una cama en otra unidad de máxima seguridad, donde permanece hasta hoy. He tratado a muchas personas con esquizofrenia y, en mi opinión, esta paciente no se parecía a ningún caso típico. Mi sospecha, compartida por otros profesionales que la trataron, es que en realidad no padecía esquizofrenia, sino que era algo diferente, una persona con una fascinación extrema por el fuego y por ver a otros sufrir. No es un diagnóstico clínico formal, pero es la forma más cercana que tengo para describirlo. Durante las entrevistas, solo hubo un momento en que la vi sonreír. Fue cuando hablaba de los incidentes, es decir, de sus propios crímenes. Esa sonrisa me dio pesadillas durante meses. Trastorno obsesivo-compulsivo. Recuerdo a un joven de 20 años que estaba completamente atormentado por su propia mente. Ningún medicamento parecía funcionar para él.
Entraba en ciclos interminables donde preguntaba una y otra vez si todo iba a estar bien, pero nunca podía aceptar la respuesta. Si intentabas responder algo distinto de sí, todo va a estar bien, él empezaba a hablar por encima de ti, repitiendo la misma pregunta con cada vez más ansiedad y desesperación hasta que escuchaba la respuesta correcta. Y aún así, en cuanto terminaba ese momento, el ciclo comenzaba otra vez desde el principio. Aquello terminó afectando profundamente a toda su familia. Con el tiempo empezaron a aparecer pensamientos intrusivos relacionados con su hermana menor, ideas que él mismo rechazaba y que le provocaban una enorme angustia. El pobre se odiaba a sí mismo por el sufrimiento que sentía que le estaba causando a su familia y por esos pensamientos que no podía controlar. Intentó quitarse la vida 3 veces, una antes de ser ingresado para recibir tratamiento y 2 más en los breves periodos entre el alta médica y su reingreso. En el cuarto intento, tristemente lo consiguió. Nunca había visto a una familia tan desgarrada, dividida entre el dolor, la culpa, y también una especie de alivio silencioso después de tantos años de sufrimiento. Soy psicólogo y terapeuta. Uno de los trastornos de salud mental más aterradores con los que he trabajado es la anorexia nerviosa. También es uno de los que tiene mayor riesgo de muerte. Hoy en día hay muchísimas personas luchando con los trastornos de la conducta alimentaria, y es una situación devastadora para quienes lo padecen y para sus familias. Pero la anorexia nerviosa clásica, la forma más estricta y restrictiva del trastorno, a veces puede parecer cercana a un estado de desconexión muy profundo con la realidad. Las personas que la sufren pueden llegar a dejar de alimentarse hasta poner su vida en peligro, y muchas veces es extremadamente difícil intervenir. No se perciben a sí mismas como enfermas y no ven su cuerpo como realmente es. En algunos casos, la situación parece avanzar sin que nada logre detenerla. También resulta sorprendente cómo algunas personas con anorexia logran sobrevivir durante tanto tiempo con una ingesta de alimentos extremadamente baja. Aún así, pueden seguir haciendo ejercicio en exceso y manteniendo ese nivel de restricción durante largos periodos. La mayoría de las personas, afortunadamente, simplemente se desmayaría o no tendría la energía suficiente para sostener algo así por mucho tiempo. Pero en estos casos el cuerpo parece resistir durante mucho más tiempo de lo que uno imaginaría. Y eso es lo que lo hace tan inquietante, el cuerpo puede soportar esa presión durante un tiempo, hasta que finalmente ya no puede más. Muchas personas que viven con este trastorno desean profundamente seguir viviendo, pero al mismo tiempo sienten que no pueden obligarse a comer, incluso sabiendo que su salud está en peligro. Es una lucha interna extremadamente dura y dolorosa. Trabajaba en una unidad médica quirúrgica general de un hospital. En la práctica, también funcionábamos como una especie de sala psiquiátrica médica. Es decir, atendíamos a pacientes con problemas de salud mental que además estaban demasiado enfermos físicamente para ser trasladados a una unidad psiquiátrica. Primero se estabilizaban con nosotros y, cuando era posible, se los derivaba a psiquiatría. Nunca olvidaré a uno de esos pacientes. De hecho, antes de que yo empezara a trabajar allí, esa persona había sido empleada en el mismo piso del hospital. Por eso a menudo me asignaban como su enfermero, porque yo era de los pocos que no la conocía antes de su crisis. Había sufrido abusos terribles por parte de su padre durante su infancia. Aún así, logró mantener su vida relativamente estable durante años, hasta que tuvo sus propios hijos. Fue entonces cuando sufrió una crisis muy profunda que desencadenó una serie de intentos de suicidio constantes. Una y otra vez la encontraban en medio de un intento de quitarse la vida, casi siempre su pareja. Luego era ingresada bajo supervisión psiquiátrica obligatoria. El episodio que más recuerdo ocurrió después de que le dieran el alta tras haberse cortado las muñecas. Poco tiempo después, su pareja la encontró tomando una gran cantidad de pastillas. Volvió directamente al hospital. Cuando llegó estaba en un estado catatónico.
A los pacientes con intentos de suicidio siempre se les asigna vigilancia constante, básicamente una persona que permanece en la habitación observándolos las 24 horas del día. En ese momento parecía estar un poco mejor, por lo que no estaba inmovilizada con correas. Casi al final de mi turno ocurrió algo inesperado. De repente se levantó de la cama de un salto y salió corriendo hacia las puertas del piso. La asistente de enfermería que estaba con ella corría detrás intentando detenerla. Yo también la sujeté, pero seguía avanzando. Yo pesaba fácilmente más de 35 kilogramos más que ella, y aún así esa persona, muy delgada y frágil físicamente, seguía empujando hacia adelante con una determinación impresionante. Al final hicieron falta 4 hombres adultos para poder volver a ponerla en la cama y asegurarla, incluso después de que se le administrara medicación de emergencia. Mientras todo esto ocurría, la enfermera supervisora y varios compañeros que la habían conocido antes de su crisis estaban llorando y suplicándole que se detuviera. Pero sus ojos estaban completamente vacíos. No había nada allí, excepto una desesperada necesidad de escapar y hacerse daño. Después tuve que llamar a su pareja para explicarle lo que había ocurrido. Al otro lado del teléfono se escuchaba a una persona completamente agotada. Estaba criando a los hijos y tratando de cuidar a su pareja al mismo tiempo, dentro de un sistema que muchas veces no puede, o no quiere, ofrecer la ayuda que realmente se necesita. Hubo muchas mañanas en las que, después del turno de noche, lloré en el tren de camino a casa. Aquella fue una de las veces en que terminé sollozando. En mi propia familia también ha habido mucho dolor. Mi abuela se quitó la vida ahogándose. Su hermana también murió de la misma manera, y uno de mis primos ha tenido muchos intentos de suicidio a lo largo de su vida, aunque afortunadamente sigue aquí. A veces no puedo evitar preguntarme qué fue lo que llevó a todas esas personas a ese punto. Pero es algo en lo que trato de no pensar demasiado. Las personas con un verdadero trastorno de personalidad antisocial pueden resultar muy inquietantes. En muchos casos parecen carecer de conciencia o de la empatía que normalmente permite a las personas comprender y respetar el sufrimiento de los demás. Pueden dañar a alguien para conseguir lo que quieren sin pensarlo demasiado, o simplemente porque no perciben el impacto que eso tiene en otros. Además, es un trastorno complejo para el que actualmente no existe un tratamiento sencillo o completamente efectivo. En la continuación del hilo, el usuario Shinigami Live comentó: "Este es mi padre. No tiene un diagnóstico oficial, pero mis 3 terapeutas más recientes me han dicho que, si él fuera su paciente, probablemente lo evaluarían por posible trastorno de personalidad antisocial. Mi padre tiene emociones, pero es incapaz de comprender que las demás personas también son personas. Para él es como si los demás fueran solo objetos o muñecos que puede manipular. Me di cuenta de que era imposible razonar con él cuando intenté explicarle durante horas una discusión que tenía con mi hermano. Al final todo se reducía a lo mismo: ¿por qué no querría él esto si es lo que yo creo que debería querer? Las opiniones de los demás no deberían importar si van en contra de lo que yo quiero. Antes de fallecer, mi madre tenía una orden de alejamiento contra él. Sus 2 hijos también tenemos órdenes legales que le prohíben acercarse. Cuando me mudé de casa amenazó con matar a mi pareja. También ha amenazado a profesores míos y le prohibieron la entrada a la universidad donde hacía mis estudios de posgrado. Incluso amenazó a su propia hermana. Actualmente está sin hogar después de tener un fuerte conflicto con una prima con la que vivía, justo cuando ella intentaba ayudarlo a arreglar su motocicleta. Durante mi infancia también mató varias de mis mascotas simplemente porque le molestaban de alguna manera. Llegó un punto en el que dejé de tener animales porque no quería seguir viéndolos morir. A veces pienso que hay personas que realmente necesitarían atención en centros especializados a largo plazo, quizá incluso de forma permanente. Crecer con él como padre me dejó con un trastorno de estrés postraumático complejo. No trabajaba específicamente en salud mental, pero sí trabajé en un centro de cuidados a largo plazo,
básicamente un hogar de ancianos. Yo estaba asignado a la unidad segura, donde vivían principalmente personas mayores con distintas etapas de demencia. La edad promedio de los residentes era de principios o mediados de los 80 años. Un día ingresó una nueva residente que tenía síndrome de Korsákov, un tipo de demencia causado por el consumo prolongado y severo de alcohol. Su condición ya estaba bastante avanzada. Por ejemplo, no podía decirte dónde estaba ni qué día era. Pero lo que hacía la situación especialmente impactante era su edad. Tenía 34 años. La demencia es una enfermedad devastadora en cualquier circunstancia, pero en su caso era aún más difícil de ver porque se trataba de una condición que, en gran medida, podría haberse evitado. Al mismo tiempo, también hay que reconocer que el alcoholismo es una enfermedad muy dura y compleja. Y lo más triste era saber que el sistema de atención no tenía otro lugar adecuado para apoyarla, así que tenía que pasar su juventud viviendo en un hogar de ancianos rodeada de personas que le llevaban décadas de edad. Era una situación profundamente triste de presenciar. Una pareja de Estados Unidos adoptó a 2 niños de otro país, una niña de aproximadamente 7 años y su hermano menor, que tendría alrededor de 2. Con el tiempo ocurrió algo muy perturbador. La niña mató al gato y al perro de la familia. Después dejó a ambos animales sobre la cama de sus padres adoptivos para que los encontraran. Lo que más impactaba era su reacción. No mostraba remordimiento, ni tristeza, ni señales de empatía. Simplemente estaba sentada coloreando con total tranquilidad. Mientras hablábamos me contó sobre el último centro de atención a largo plazo en el que había estado y mencionó que una de las enfermeras tenía miedo de ella. Lo decía con un tono casi orgulloso. En un momento comentó, con la misma voz tranquila y sin emoción, que pensaba que algún día también iba a hacerle daño a su hermano. A lo largo del tiempo entró y salió de distintos centros de tratamiento. La situación en la casa se volvió extremadamente complicada. Sus padres adoptivos tenían que cerrar la puerta de su habitación por fuera y habían adaptado prácticamente toda la casa para evitar cualquier objeto que pudiera representar un peligro. No había nada afilado. Los cajones de los cubiertos y los utensilios de cocina estaban cerrados con llave. No había tijeras en ninguna parte. Aquella experiencia me afectó profundamente. Recuerdo que después de la primera vez que trabajé en ese caso llegué a casa y me puse a llorar. Sus padres adoptivos realmente estaban haciendo todo lo posible. Terapia, apoyo educativo, un buen hogar, buena escuela, cubrir todas sus necesidades, mantener una comunicación abierta, estaban intentando hacerlo lo mejor que podían. Y aún así, no fue suficiente. A veces puedes hacer todo correctamente y aún así las cosas no funcionan. Desde entonces dejé ese campo de trabajo. Pero siempre espero que, con el paso del tiempo, todos ellos hayan encontrado una vida más tranquila y saludable. La condición que más miedo me provoca, aparte de la demencia, sería la esquizofrenia. No puedo imaginar cómo debe ser vivir con ese diagnóstico. Sé que existen distintos niveles de gravedad, pero escuchar o ver cosas que no están ahí, y que muchas veces son aterradoras, debe ser algo extremadamente difícil de soportar. También debe ser terrible no saber si puedes confiar en tu propia familia o incluso en los médicos que intentan ayudarte, debido al miedo y la paranoia con los que muchas personas viven constantemente. Debe sentirse como un verdadero infierno. Además, en muchas enfermedades mentales no existe una solución única que funcione para todos. A veces pueden pasar años hasta encontrar una combinación de medicamentos que realmente ayude, si es que se logra. Algunas personas con esquizofrenia dicen que los medicamentos les hacen sentir como si estuvieran desconectados o sin energía, mientras que la alternativa puede ser vivir con paranoia, miedo constante o episodios muy graves de desconexión. En lo personal, también he visto situaciones muy duras relacionadas con niños que llegan al servicio de emergencias para ser estabilizados antes de encontrarles un lugar de tratamiento.
Recuerdo especialmente a una niña de apenas 5 años que mostraba conductas extremadamente problemáticas y agresivas. Su historia estaba profundamente marcada por experiencias traumáticas y fue muy difícil presenciar una situación así en alguien tan pequeño. También atendí brevemente a otro niño que tenía antecedentes de conductas violentas hacia familiares y animales, y no mostraba ningún tipo de remordimiento o emoción cuando hablaba de ello. La sensación que me dejó fue muy inquietante, como si en el futuro pudiera llegar a causar daño grave a alguien. Trabajar en el área de salud mental puede ser profundamente triste en muchos momentos. A menudo se trata de personas que han vivido situaciones muy difíciles o que luchan contra condiciones extremadamente complejas. La demencia frontotemporal con síntomas psiquiátricos severos es, sin duda, una de las condiciones más difíciles que he visto. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento intrusivo? Ahora imagina perder la capacidad de distinguir entre un pensamiento y la realidad, y terminar actuando impulsivamente sobre esas ideas. He visto casos extremos de autolesión. Personas que se lastiman con sus propios dientes o uñas, llegando a dañarse gravemente el cuerpo, arrancarse cabello o lastimarse la piel. También he visto episodios de autolesión golpeándose repetidamente la cabeza contra superficies, arrancándose dientes o intentando ingerir cosas que no son alimentos. También hay episodios de violencia. Algunas personas intentan atacar los ojos de quienes están cerca. He tenido situaciones en las que terminé con cortes cerca de los ojos por intentar protegerme. En otras ocasiones me han inmovilizado o me han mordido varias veces. Hace apenas un mes, un paciente muy grande me mordió el hombro y llegó a levantarme del suelo solo con la fuerza de la mordida. También ocurren comportamientos muy desinhibidos. Algunos pacientes introducen objetos o incluso su propia mano en partes del cuerpo y luego intentan golpear o tocar a otros. Otros se masturban sin darse cuenta de dónde están o pueden tocar de forma inapropiada a quienes están cerca. Como enfermero psiquiátrico, muchas veces he tenido que manejar situaciones incómodas o agresiones físicas de ese tipo. Trabajo en una unidad psiquiátrica especializada que atiende síntomas psiquiátricos asociados a trastornos neurocognitivos muy graves. Es una unidad de atención terciaria, y en la provincia donde vivo, en Canadá, es prácticamente el único lugar con este tipo de especialización. Es un trabajo muy duro, pero también muy necesario para poder cuidar a personas que están pasando por condiciones extremadamente complejas. Yo solo me encargo de la evaluación médica inicial antes de que los pacientes puedan ser ingresados en psiquiatría. A lo largo de los años he visto muchísimas historias desgarradoras. Comparto esto porque quiero que la gente entienda que muchos profesionales realmente intentamos tratar a estos pacientes con cuidado y respeto. Sabemos que están enfermos, no que sean personas malvadas. Durante una rotación en una unidad psiquiátrica de hospitalización conocí a un joven muy amable que llevaba varios días empezando tratamiento para estabilizar su esquizofrenia. Repetidamente nos preguntaba, con mucha angustia, si había lastimado a alguien. Las voces que escuchaba le decían que había cometido una agresión muy grave contra alguien, aunque no había absolutamente ninguna evidencia de que algo así hubiera ocurrido. Estaba completamente destrozado por esa idea. Otro caso muy duro es el de la anorexia. Es un trastorno con una tasa de mortalidad muy alta. Cuando llega a niveles graves, el cuerpo literalmente no tiene los nutrientes necesarios para producir las sustancias químicas del cerebro que permiten pensar con claridad. Es muy triste intentar negociar con estos pacientes para que coman algo o acepten alimentación por sonda, solo para que puedan recibir suficiente proteína y recuperar la capacidad de pensar con más claridad. Es una situación muy dura y muchas veces muy resistente al tratamiento. También recuerdo a un paciente que había sufrido abuso en la infancia y que, de adulto, descargaba ese trauma dañando su propio cuerpo. Durante años lo atendí repetidamente por lesiones autoinfligidas. En gran parte, lo que aprendí sobre la reparación médica de ese tipo de heridas lo aprendí tratando de ayudarlo una y otra vez.
Uno de los casos más extraños fue el de un hombre con una forma muy poco común de psicosis llamada síndrome de Truman. En este trastorno, la persona llega a convencerse de que su vida es en realidad un programa de televisión y que todo el mundo a su alrededor forma parte de un espectáculo con cámaras ocultas. Este paciente creía que tenía que comportarse de manera exagerada para entretener a los productores. En un momento se hizo heridas graves en las muñecas porque pensaba que, si hacía algo lo suficientemente impactante, lo seleccionarían para otra temporada del programa. Mientras yo lo atendía y cerraba sus heridas, tuvimos tiempo de hablar y me explicó todo lo que creía que estaba pasando. Pero quizá el caso más inquietante fue el de un niño de unos 10 años. También tuvimos tiempo de conversar mientras yo limpiaba y trataba las heridas que tenía en las manos, provocadas por arañazos y mordidas de un gato. El niño había estrangulado al gato de la familia. Mientras lo atendía se mostraba amable y tranquilo conmigo, incluso encantador, porque yo le estaba ayudando con sus heridas. Sin embargo, no entendía en absoluto por qué alguien podría pensar que lo que había hecho era extraño o preocupante. Su madre estaba completamente devastada. Había estado llevándolo a terapia durante años, pero ahora había un bebé recién nacido en casa y ella temía que pudiera hacerle daño. El niño fue enviado a recibir tratamiento en una unidad psiquiátrica. Nunca supe cómo terminó esa historia. Trabajaba como enfermera en un hospital psiquiátrico ambulatorio. En algunas ocasiones me asignaban a la unidad pediátrica y hubo un caso que nunca se me olvidó. Tuve que admitir a un niño muy dulce que había sido obligado, junto con sus hermanos, a participar en actos muy perturbadores con animales. Los propios padres los forzaban a hacerlo. Era un niño increíblemente amable y tranquilo, y me rompía el corazón pensar en todo el trabajo terapéutico que probablemente necesitaría para poder desarrollarse con normalidad cuando fuera adulto. Yo también pasé por situaciones difíciles en mi infancia, y sé que muchas veces no entiendes completamente lo que te pasó hasta que creces. En los días normales yo trabajaba principalmente con adultos en estados psicóticos y era impactante lo rápido que podían cambiar las situaciones. Uno de nuestros pacientes habituales, que normalmente era muy reservado y se mantenía apartado, terminó causando una lesión gravísima a uno de mis compañeros de trabajo, dejándolo paralizado. En muchos casos, lo único que realmente se puede hacer para ayudar a personas en estados psicóticos graves es intentar que sigan su tratamiento y tomen la medicación para que puedan mantenerse más estables. Después de 2 años y medio decidí dejar ese trabajo. Sentía que, si seguía allí, eventualmente terminaría lastimada intentando ayudar a personas que muchas veces no querían o no podían aceptar ayuda.